Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las grandes historias de la literatura cobran vida. Hoy te invitamos a sumergirte en una obra que ha desafiado normas sociales y revolucionado la forma en que entendemos el amor y la libertad. El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, es una novela que explora las complejidades del alma humana, los conflictos de clase y la lucha por la autenticidad en un mundo lleno de restricciones. Si eres un amante de las historias que no temen ir más allá de lo convencional, que exploran las emociones más profundas y los deseos más oscuros, este es el lugar perfecto para ti. En los próximos 15 capítulos, te acompañaremos a través del viaje de Constance Reid, una mujer atrapada en un matrimonio sin pasión, y Oliver Meles, el guardabosques cuya presencia cambiará el curso de su vida para siempre. Juntos, desafiarán las expectativas sociales, explorarán las fronteras de la sexualidad y, sobre todo, buscarán la libertad emocional y física que tanto anhelan. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Así, podrás estar al tanto de cada nuevo capítulo y acompañarnos en este viaje literario. Además, si te gusta el contenido, no dudes en compartirlo con otros amantes de los libros y las historias profundas. A lo largo de esta narración, exploraremos el contraste entre las rígidas normas de la sociedad y el deseo insaciable de vivir una vida plena y libre. Constance y Meles te llevarán de la mano en una historia de amor, lucha y transformación, en la que cada página te invita a reflexionar sobre los límites de la libertad y el amor verdadero. Así que prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de El amante de Lady Chatterley. No solo es una historia de amor, sino también una llamada a la introspección, un desafío a las convenciones, y una invitación a vivir de manera auténtica. Vamos a comenzar esta travesía juntos, con el primer capítulo, donde inicia el viaje de una mujer que busca más que lo que la sociedad le ha dado. Comencemos. Capítulo 1. La reclusión. La mansión de los Chatterley se alzaba imponente entre los campos de Nottinghamshire, rodeada de un paisaje tan vasto como silencioso. La propiedad, que antes había sido un refugio de dinamismo y elegancia, ahora reflejaba una quietud palpable, una calma tensa que se había instalado en sus paredes desde la llegada de Sir Clifford Chatterley. La guerra había dejado una huella imborrable en él, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Un accidente durante la Primera Guerra Mundial le había costado la movilidad de la cintura hacia abajo, dejándolo atrapado en una vida de dependencia. Su visión del mundo, antes vibrante y llena de posibilidades, ahora parecía limitada a las 4 paredes de su habitación y la perspectiva de su ventana. Constance Reid, su esposa, también vivía enclaustrada, pero su cautiverio no era físico, sino emocional. Aunque su matrimonio comenzó lleno de sueños e ilusiones, la realidad se había ido desmoronando lentamente. Su amor por Clifford no se había esfumado, pero las demandas de la vida diaria y su rol como cuidadora de su esposo la habían dejado vacía, con un creciente sentido de frustración. Su vida, que alguna vez estuvo llena de promesas, ahora solo le ofrecía un círculo cerrado de rutinas diarias. Él la miraba, y en su mirada, Constance podía ver que la vida de Clifford se había reducido a un mínimo, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, como si de alguna manera la guerra lo hubiera dejado vacío de esperanza. Cada día, Constance se despertaba al lado de su esposo, cuyo cuerpo ya no era el de un hombre fuerte, sino una figura inerte, sumida en su sufrimiento. Los silencios en su casa se extendían como un manto pesado que pesaba sobre cada rincón. Clifford no podía moverse por sí mismo, por lo que Constance se convertía en la encargada de todo, de sus cuidados, de su bienestar físico, y de mantener en marcha la casa. Sin embargo, aunque lo hacía con dedicación, había algo en su interior que comenzaba a quebrarse. El amor por su esposo seguía siendo real, pero su propio ser, su deseo de experimentar la vida, estaba siendo aniquilado por la rutina. Ella, de alguna manera, sentía que su vida le pertenecía a él, pero al mismo tiempo, lo único que ella deseaba era una vida que no tuviera que ver con los límites del sufrimiento de su esposo. A medida que los meses pasaban, Constance se sentía atrapada, pero no era solo la rutina la que la consumía. Era la falta de vitalidad. Las flores en los jardines, que antes simbolizaban la esperanza, ahora parecían marchitas, despojadas de color, al igual que ella. Cada rincón de la mansión que alguna vez había estado lleno de charlas animadas, risas y la compañía de otros ahora estaba vacío, envuelto en la monotonía de las tareas diarias y la distancia emocional de Clifford. El amor que Clifford sentía por su esposa seguía siendo genuino,
pero las expectativas físicas y emocionales de su relación ya no podían sostenerla. Aunque él la quería, su dependencia de ella no le ofrecía lo que Constance necesitaba para sentirse viva. En su interior, Constance deseaba una pasión que no solo se limitara a los sentimientos, sino que fuera una experiencia plena, física, llena de fuerza vital. La falta de esta conexión comenzó a devorarla lentamente, como si estuviera muriendo por dentro mientras su esposo estaba atrapado en su propia existencia de sufrimiento. A menudo se encontraba en su habitación, observando por la ventana, viendo cómo las estaciones cambiaban fuera, pero sintiendo que ella misma no cambiaba. Estaba atrapada, pero no solo en su rol de esposa, sino en su incapacidad de escapar de sí misma. A pesar de todo esto, Constance nunca culpó a Clifford. Sabía que él estaba sufriendo, que su vida había sido transformada de manera irreversible por la guerra. Sin embargo, los sacrificios que ella había hecho por él y las limitaciones que su vida le imponían se acumulaban, creando una presión cada vez mayor en su corazón. Cada vez que lo veía acostado en la cama, una parte de ella deseaba que él pudiera recuperar algo de la vitalidad que alguna vez tuvo. Pero eso era solo una fantasía. La realidad era que Clifford estaba atrapado en su propio dolor. Pero la vida de Constance estaba a punto de cambiar. Fue en un paseo por los terrenos de la mansión, un día gris de otoño, cuando conoció a Oliver Meles, el guardabosques. Él, con su presencia discreta, trabajaba en la propiedad, pero su aire distante y su actitud decidida captaron la atención de Constance. Meles era un hombre rudo, de clase baja, y aunque su manera de ser parecía estar muy alejada del mundo de Constance, había algo en el que despertó una chispa dentro de ella. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, Constance sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una corriente eléctrica que la recorrió, como un recordatorio de la pasión que había quedado dormida en su interior. El primer encuentro con Meles fue breve, casi casual. Constance, mientras paseaba por el jardín de la mansión, lo vio de pie entre los árboles, con la mirada fija en el horizonte. Él no parecía notar su presencia, y, en ese instante, Constance se detuvo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y todo lo que podía ver era a él, de pie, tan ajeno a su mundo, tan diferente. Era una imagen que la perturbaba, pero que a la vez la atraía. En él, Constance vio una vida fuera de su mundo, un contraste marcado entre su existencia de lujo estancado y la sencillez, la vitalidad y la crudeza de Meles. La mirada de Meles, tan directa, tan pura en su indiferencia hacia todo lo que Constance conocía, la hizo sentir una extraña mezcla de fascinación y deseo. Ese breve encuentro fue solo el principio. Los días que siguieron, Constance comenzó a buscar excusas para cruzarse con él, para sentir esa extraña sensación que solo él podía provocarle. Pero más allá del deseo físico, había algo más profundo en ella que comenzaba a resurgir, la necesidad de libertad. Una libertad que Meles, con su manera directa y rebelde de ser, representaba. La monotonía de su vida junto a Clifford, las restricciones de la alta sociedad a la que pertenecía, ya no le parecían suficientes. Al principio, pensó que era solo una atracción pasajera, pero pronto se dio cuenta de que la presencia de Meles estaba despertando algo mucho más profundo en ella, algo que había estado dormido durante años. A lo largo de los días, Constance comenzó a sentir una creciente necesidad de romper con los lazos invisibles que la mantenían atada. La curiosidad sobre Meles, su vida, su manera de ser, era solo el principio. Ella no sabía aún hasta qué punto su encuentro con él cambiaría su vida, pero algo en su interior, algo que no había estado permitido a salir en años, comenzaba a brillar con fuerza. Capítulo 2. Encuentros silenciosos. El día que Constance conoció a Meles en el jardín de la mansión fue solo el comienzo de un cambio profundo en su vida. Aunque al principio parecía que ese encuentro solo dejaría una impresión fugaz, la realidad era que había algo más en el que se estaba sembrando en su corazón, algo que no podía ignorar. La imagen de Meles, tan seguro en su postura, tan desinteresado de las cortesías que Constance conocía bien, no dejaba de rondar en su mente. Los días que siguieron, aunque llenos de las mismas rutinas de siempre, se tornaron algo diferentes para ella. Constance se encontraba cada vez más atrapada por la imagen de Meles, no solo por su presencia física, sino por la sensación de libertad que parecía emanar de él, una libertad que ella nunca había conocido, pero que siempre había deseado. Constance se sentía vacía, como una flor que ya no podía nutrirse del sol, y las horas pasaban de una manera interminable.
Las conversaciones con Clifford se habían vuelto superficiales, por lo que la presencia de Meles en sus pensamientos era un escape, un rincón al que recurrir cuando todo lo demás la agobiaba. Aunque sabía que su atracción por él era inapropiada, no podía evitarlo. La vida de su marido, marcada por el sufrimiento y la pasividad, estaba tan lejos de la energía pura que Meles parecía irradiar que su deseo por él se transformaba en algo incontrolable. Al principio, Constance solo se permitió observarlo desde lejos, notando su manera de moverse, su porte y la fuerza con la que parecía relacionarse con la naturaleza que lo rodeaba. Meles, por su parte, parecía ajeno a las miradas de Constance, concentrado en su trabajo. No se prestaba a ninguna charla trivial, ni hacía concesiones a las convenciones sociales de la clase alta. Para él, todo lo que importaba era lo inmediato: el trabajo, el bosque, el aire libre. Constance, observando desde la ventana, se dio cuenta de algo que nunca había notado en ella misma: la necesidad de algo genuino, algo real, algo que no fuera simplemente una fachada, como las costumbres que dictaban su vida de señora de la mansión. Los días se alargaban y Constance no podía evitar preguntarse qué pensaría Meles de ella. En su mente, comenzó a elaborar escenarios en los que él pudiera notar su presencia de una manera distinta. Sabía que era improbable, que sus mundos eran opuestos y que las diferencias sociales entre ellos no permitirían nunca una verdadera conexión. Sin embargo, el deseo de algo más, de una experiencia más cruda, más humana, comenzó a hacer mella en su alma. El siguiente encuentro entre ellos no fue planeado. Un día, mientras paseaba por el jardín, Constance se encontró con Meles, quien estaba cortando ramas de un árbol. Al principio, él no la vio, pero cuando alzó la cabeza y sus ojos se encontraron, Constance sintió que el tiempo se detuvo. La tensión en el aire fue palpable, pero no dijo nada. Ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio, pero algo en sus miradas cambió esa tarde. Era como si el mundo alrededor de ellos se hubiera desvanecido y solo quedaran ellos dos, como si, en ese momento, el destino estuviera al alcance de las manos. Meles la miró con esa mirada penetrante, su expresión seria, pero sus ojos tenían una intensidad que Constance no podía ignorar. Ella sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Nunca antes había sido mirada de esa manera, no de una forma tan directa, tan intensa. Durante un instante, ella pensó que él podía ver a través de ella, como si pudiera despojarla de todo lo que ella pretendía ser. Pero algo en su interior, algo profundo y fundamental, lo encontraba fascinante. Aunque él no habló, la mirada de Meles parecía estar llena de cosas no dichas, de secretos y de deseos que Constance no podía comprender completamente, pero que la atraían de manera poderosa. Después de esa mirada, Constance comenzó a encontrarse a menudo con Meles en diferentes lugares de la propiedad, ya no por casualidad, sino porque ella misma comenzaba a buscar esos momentos. Sus encuentros eran breves, casi siempre sin palabras, pero llenos de una electricidad sutil que recorría el aire. En su interior, Constance sentía que, aunque él nunca dijera nada, había una comprensión mutua, una conexión que no podía explicarse con palabras. Durante uno de estos encuentros, Constance, casi sin querer, le preguntó por la familia de Meles, y él, por primera vez, le dio una respuesta más allá de lo superficial. Meles habló de su origen humilde, de su crianza en las colinas de Derbyshire, y de la vida que llevaba antes de llegar a la mansión Chatterley. Constance, absorta en su relato, pudo ver más allá del hombre rudo y tosco. Vio un ser humano que había luchado por encontrar su lugar en un mundo que no siempre lo aceptaba. Aunque sus palabras eran pocas, Constance sentía que de alguna manera estaba descubriendo algo muy real en él, algo que la hacía sentir viva, aunque fuera solo por un instante. A lo largo de esas semanas, Constance comenzó a valorar los momentos en que su vida se entrelazaba con la de Meles. Los instantes compartidos en silencio, o las breves conversaciones que comenzaban a tener, le daban a su vida una nueva perspectiva. Mientras se encontraba más y más atraída por él, el vacío que sentía en su vida con Clifford parecía crecer. Las diferencias entre su marido y ella, la distancia física y emocional que existía entre ellos, se volvían cada vez más evidentes. Era como si, a medida que Constance se acercaba más a Meles, más distante se volvía su mundo con Clifford, como si el amor que alguna vez había sido fuerte y vibrante se hubiera transformado en una sombra lejana. Finalmente, un día, Constance se permitió un paso más allá, un paso que hasta ese momento había evitado dar. Le habló de forma directa a Meles. Fue un momento cargado de tensión,
ya que las palabras que le dijo estaban impregnadas de una emoción que ni ella misma comprendía completamente. Cuando terminó de hablar, Meles no respondió inmediatamente, pero su mirada, nuevamente, transmitió algo que fue más allá de cualquier respuesta verbal. Fue una mirada que comprendía, que no juzgaba. Constance sintió que, al pronunciar esas palabras, estaba abriendo una puerta dentro de sí misma, una puerta que nunca antes había querido abrir. Este capítulo marcó el inicio de un cambio irreversible en la vida de Constance. Ya no podía ignorar lo que sentía por Meles, y la relación que comenzaba a gestarse entre ellos, aunque todavía frágil e incierta, comenzaba a transformar su percepción del amor y de la vida misma. Mientras más se sumergía en este sentimiento, más se alejaba de la vida que conocía junto a Clifford. Y aunque no sabía lo que el futuro le depararía, algo en su interior le decía que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Capítulo 3. El despertar de la pasión. La relación entre Constance y Meles continuaba desarrollándose, pero esta vez ya no se limitaba a simples miradas o conversaciones superficiales. Cada encuentro estaba marcado por una tensión palpable, un deseo no expresado que ardía en sus corazones, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Constance sabía que cada vez que se encontraba cerca de él, algo en su interior cambiaba, no solo sus pensamientos, sino su propio cuerpo, como si su ser entero comenzara a despertar de un largo sueño. Ella había vivido tanto tiempo dentro de las restricciones de su mundo de clases altas, con la frialdad de una vida estructurada y predecible. Ahora, con Meles, todo se sentía diferente. La atracción de Constance por Meles no solo era mental o emocional, sino que se volvía más y más física, algo que no podía controlar. Su cuerpo respondía a él de una manera que nunca había experimentado antes. Cada encuentro era una batalla interna para Constance, entre el deseo incontrolable de acercarse a él y la vergüenza de lo que esa relación representaba. Meles, por su parte, era consciente de la división entre ellos, no solo de clases sociales, sino también de experiencias de vida. No obstante, no se apartaba, no se dejaba llevar por la culpa ni por la moralidad que regía a la sociedad de la que ambos formaban parte. En lugar de eso, se mantenía firme, como un hombre de principios que había aprendido a aceptar el mundo tal como era, sin pretensiones. Constance comenzó a sentirse más atraída por él de manera consciente, y no solo como una reacción a sus acciones o su presencia. Ella misma se sorprendía cuando su mente recorría sus pensamientos, buscando detalles sobre su figura, su forma de hablar, su manera de moverse. Cada uno de esos aspectos despertaba algo en ella, algo que había permanecido dormido, ignorado, durante años. Constance ya no podía ignorar el fuego que se encendía en su interior cada vez que veía a Meles, un fuego que solo aumentaba con el paso de los días. A medida que se acercaba más a él, se iba sumergiendo en un mundo donde las reglas y restricciones de su vida anterior ya no tenían cabida. Por primera vez en mucho tiempo, Constance sintió que vivía una experiencia intensa y real. Todo lo que había experimentado en su matrimonio con Clifford parecía desvanecerse a medida que pasaba más tiempo con Meles. Aunque nunca hablaron abiertamente de sus sentimientos, había algo en sus ojos, en la forma en que se miraban, que transmitía más que 1000 palabras. Constance comprendía que este sentimiento no podía ser ignorado por mucho más tiempo. Algo tenía que cambiar, y ella lo sabía. Un día, cuando se encontraron en el jardín de la mansión, Meles la miró con una intensidad inusitada, como si estuviera observando algo mucho más profundo de lo que su rostro exterior mostraba. Constance, sintiendo la fuerza de su mirada, se acercó un poco más, buscando ese contacto visual, buscando ese algo que parecía estar tan cerca, pero tan lejano al mismo tiempo. Meles no dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Constance en un instante que parecía congelar el tiempo. Había una complicidad en su mirada, una aceptación tácita de lo que ambos sabían que estaba ocurriendo entre ellos. Constance, por un momento, pensó en lo que significaba ser tocada por alguien como él. Aunque sabía que su vida estaba llena de restricciones, de cadenas invisibles, no pudo evitar sentirse atraída por la idea de escapar de todo lo que la había rodeado hasta entonces. En su mente, sentía una necesidad de libertad, una necesidad de escapar de la vida que Clifford le había impuesto. La promesa de lo desconocido con Meles la tentaba, la desafiaba, y le ofrecía una visión de lo que podría ser su vida si se entregaba a esos sentimientos sin reservas. A medida que la relación avanzaba, Constance comenzó a experimentar la verdadera angustia del deseo no correspondido. Aunque Meles parecía indiferente en muchas ocasiones, había momentos en que sus gestos eran tan cercanos,
tan delicados, que Constance no podía dejar de preguntarse si él sentía lo mismo. La confusión la envolvía, pero también la fascinación. De alguna manera, cada día que pasaba cerca de él se sentía como una pequeña victoria, un paso más cerca de una vida que no sabía si podría alcanzar. El deseo se convirtió en una especie de languidez que recorría su cuerpo, un deseo que solo podía ser aplacado cuando se encontraba con él, pero que al mismo tiempo la dejaba más ansiosa, más deseosa de experimentar lo que solo Meles parecía poder ofrecerle. Mientras tanto, Clifford seguía ocupado con sus proyectos literarios y su salud delicada. En su mente, su matrimonio seguía siendo una institución, una fachada que debía mantenerse, pero Constance sabía que su corazón ya no pertenecía completamente a él. De hecho, ella ni siquiera sabía si alguna vez había pertenecido realmente a Clifford de la manera que una esposa debería pertenecer a su marido. Con cada día que pasaba, se hacía más claro que su amor por él era un reflejo de lo que la sociedad esperaba de ella, no de lo que realmente sentía. Constance ya no podía soportar la idea de seguir siendo la esposa de Clifford, la mujer dedicada a un hombre que ya no la veía, que ya no la deseaba. En su lugar, la presencia de Meles la invadía por completo, llenando cada rincón de su ser. Una tarde, mientras caminaban juntos por el campo, Meles le dijo algo que cambió por completo la dinámica entre ellos. Fue algo simple, pero las palabras resonaron en el corazón de Constance. No puedes quedarte atrapada entre dos mundos, le dijo. El amor verdadero no tiene reglas. Esas palabras le quedaron grabadas en la mente de Constance, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría romper las cadenas que la mantenían atada a su vida anterior. El capítulo 3 marca el punto en el que Constance comienza a tomar decisiones conscientes sobre su vida y su relación con Meles. La atracción que sentía por él no era solo un deseo físico, sino una liberación emocional y espiritual que la empujaba a cuestionar todo lo que había conocido hasta ese momento. Con cada paso que daba hacia él, Constance se acercaba a una nueva realidad, una que desafiaría todo lo que había creído sobre el amor, el matrimonio y la libertad. Capítulo 4. La intimidad de un mundo prohibido. La relación entre Constance y Meles comenzó a evolucionar de manera que los dos se sentían más conscientes de sus sentimientos, pero, al mismo tiempo, también más aislados. Mientras que Constance sentía una libertad renovada al estar con él, no podía escapar de la pesada sombra de su situación. El matrimonio con Clifford, su lugar en la sociedad y las expectativas que la mantenían atada. En cada uno de sus encuentros, el deseo por Meles se intensificaba, pero la incertidumbre sobre lo que debía hacer con esos sentimientos seguía acechando su mente. Era como si todo en ella se estuviera volviendo más claro. Su cuerpo, su mente, su deseo. Pero también todo se volvía más confuso. ¿Cómo podía amar a un hombre como Meles y seguir siendo fiel a lo que le esperaba en su vida? La lucha interna parecía interminable. Cada encuentro con Meles era una mezcla de placer y conflicto. Constance se sentía atraída no solo por la presencia física de Meles, sino por la energía que emanaba de él, la manera en que él era completamente honesto con ella, sin reservas ni falsas pretensiones. A diferencia de Clifford, que la veía como un objeto dentro de su mundo intelectual, Meles la veía como una mujer, como una persona real con deseos, pensamientos y, sobre todo, con un corazón capaz de amar de una manera que nunca había experimentado. La conexión entre ambos era clara, pero Constance comenzaba a darse cuenta de que lo que los unía no se limitaba solo al deseo físico. A medida que pasaban más tiempo juntos, las conversaciones entre ellos eran más profundas, más reveladoras. Constance, aunque no quería admitirlo, se sentía atraída por la sinceridad cruda de Meles, que le ofrecía una visión completamente diferente de lo que ella había experimentado con Clifford. En Meles había una vitalidad, una autenticidad que Constance encontraba atrapante. Nunca había experimentado la total verdad de un hombre como Meles, que no temía mostrar sus pensamientos más oscuros, sus sentimientos más profundos. Era como si él estuviera completamente libre de las restricciones sociales y familiares, algo que fascinaba y a la vez asustaba a Constance. Un día, mientras paseaban por el campo, Meles le confesó que no creía en el amor como algo eterno o romántico, sino como algo más físico, más visceral, algo que no podía ser contenido por las normas sociales. Para él, el amor era el reflejo de un impulso más primal, más relacionado con la necesidad que con la emoción o el sacrificio. El amor, para él, no era una emoción sublime, ni una cuestión de sacrificio, sino una respuesta física, una necesidad que no podía ser controlada. Para Constance, esas palabras resonaron profundamente,
pues en su vida había aprendido que el amor debía ser sacrificado, idealizado, pero Meles le ofrecía una visión completamente diferente. Este enfoque realista y, en algunos aspectos, crudo del amor chocaba con la visión idealizada que Constance había tenido durante años. Su relación con Clifford había sido una construcción mental, un juego de expectativas y sacrificios, mientras que con Meles no había espacio para los adornos. La relación era lo que era, un deseo palpable que los unía, un deseo que Constance no podía negar y que, aunque le aterraba, también la liberaba. A medida que Constance se entregaba más y más a Meles, algo comenzaba a cambiar en ella. Era como si su ser entero estuviera aprendiendo a vivir de nuevo, a redescubrir el mundo que había estado oculto a lo largo de los años. El placer físico que compartían, aunque era el catalizador de su relación, también era el reflejo de una conexión más profunda que comenzaba a florecer entre ellos. Cada gesto, cada mirada, cada toque parecía trascender lo físico para convertirse en una especie de lenguaje propio que solo ellos podían entender. Sin embargo, Constance no podía evitar sentirse dividida. Mientras disfrutaba de su tiempo con Meles, sentía una culpa latente que provenía de su matrimonio con Clifford, un hombre que, aunque no podía brindarle lo que ella deseaba, aún mantenía una gran parte de su vida. La división de su lealtad, la lucha entre el amor y el deseo, la llenaban de incertidumbre. Constance sentía que se estaba desgarrando entre dos mundos, el mundo seguro y controlado de su matrimonio con Clifford, y el mundo peligroso, pero emocionante, de su relación con Meles. Cada vez que estaba con él, algo en su interior se alzaba y luchaba por liberarse. Los encuentros entre Constance y Meles se hicieron más frecuentes y más intensos, pero cada vez que se separaban, la duda se instalaba en el corazón de Constance. ¿Realmente podía seguir adelante con esta relación, sabiendo las implicaciones que tendría para su vida, para su reputación? La sociedad a la que pertenecía no podía aceptar este tipo de amor. Aunque Meles parecía completamente indiferente a esas consideraciones, Constance no podía ignorar la presión constante que sentía. Una tarde, mientras Meles estaba de pie en el jardín, Constance lo observó desde la ventana de su habitación. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo crucial. Ya no podía seguir viviendo en esa dualidad. La relación con Meles había tocado algo en ella, algo que no podía ser ignorado más. Estaba lista para tomar decisiones, aunque no sabía exactamente cuáles serían esas decisiones. Al observar a Meles desde la ventana, Constance comprendió que ya no podía continuar viviendo en la misma forma que antes. La relación había avanzado demasiado, y el cambio, aunque aterrador, ya era inevitable. El capítulo 4 marca un punto de no retorno para Constance. A medida que se profundiza su relación con Meles, ella comienza a experimentar una transformación interna que la lleva a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, el deseo y las reglas que le habían impuesto en su vida. La pasión por Meles la empuja hacia una nueva realidad, una realidad que le ofrece libertad, pero también la enfrenta a las consecuencias de sus elecciones. Capítulo 5. La larga noche del alma. Constance se encontraba cada vez más atrapada en los vaivenes de su relación con Meles. La pasión, el deseo y la libertad que experimentaba en sus encuentros eran contrastados por la constante tensión emocional que vivía al regresar a su vida con Clifford. La lucha interna parecía no tener fin. Mientras que con Meles sentía una conexión visceral y liberadora, con Clifford solo existía un vacío de emociones y un desinterés absoluto. Pero Constance no podía desligarse de la responsabilidad que sentía hacia él, a pesar de la frialdad que se había instalado entre ellos. Constance sentía como si la vida, tan llena de pasión con Meles, la estuviera separando más y más de Clifford. Cada vez que regresaba a su casa, a su vida con él, algo en su interior se apagaba. La luz de su ser se apagaba lentamente cada vez que entraba en la fría y desolada habitación de Clifford. Clifford, por su parte, parecía totalmente ajeno a la lucha interna de su esposa. Estaba completamente centrado en sus propios proyectos literarios y en su visión intelectual de la vida. Mientras Constance pasaba más tiempo con Meles, Clifford solo se interesaba por su compañía de una forma distante, como si fuera parte de su entorno, pero no como un ser humano con sus propios sentimientos y deseos. Este distanciamiento no hacía más que aumentar el sentimiento de alienación de Constance. Era como si Clifford hubiera dejado de ser su marido en cualquier sentido real. Solo quedaba una sombra de él, una figura distante, aislada en su mundo de letras. Y Constance, atrapada en su propio sentimiento de culpa, se veía condenada a seguir siendo una mujer que vivía entre dos mundos,
el de la pasión y el de la obligación. Constance buscaba consuelo en las palabras y gestos de Meles, pero incluso él no parecía estar completamente dispuesto a abrirse por completo. Meles, aunque apasionado y honesto, mantenía un cierto misterio que mantenía a Constance en una constante búsqueda de respuestas. A pesar de la conexión profunda que habían establecido, él seguía siendo una figura difícil de comprender, alguien que no estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía, quizás por miedo a ser herido o quizás por una comprensión más profunda de lo que el amor realmente significaba. Meles era un hombre que no permitía que nadie se acercara demasiado a su corazón. Había algo en el que lo mantenía aislado, y Constance, aunque enamorada, no podía evitar sentir una dolorosa frustración. ¿Por qué él no podía entregarse completamente a ella como ella lo hacía con él? Por momentos, Constance se preguntaba si su relación con Meles era simplemente una escapatoria de una vida que no podía más. ¿Realmente lo amaba, o solo estaba buscando una salida a la jaula dorada en la que se encontraba atrapada? La relación con Clifford ya no le ofrecía satisfacción alguna, y la conexión con Meles, aunque real y profunda, parecía desafiar todo lo que ella conocía acerca de las relaciones. Los tabúes sociales, las expectativas familiares y el propio miedo a las consecuencias del amor prohibido la mantenían en un constante estado de incertidumbre. Constance se debatía entre el deseo de entregarse por completo a Meles y el miedo de perder todo lo que conocía. Vivir con él significaba enfrentarse a un futuro incierto, lleno de complicaciones y sacrificios, pero quedarse con Clifford significaba condenarse a una vida vacía. A medida que los días pasaban, la ansiedad de Constance se incrementaba. Ya no podía fingir que todo estaba bien cuando regresaba a la casa que compartía con Clifford. Aunque su relación con él se mantenía cordial, el amor se había evaporado hacía mucho tiempo, dejando solo un rastro de lo que alguna vez fue. Mientras tanto, los encuentros con Meles se volvían más intensos, más necesarios, como si fuera el único lugar donde realmente se sentía viva. La pasión que compartían era su único respiro, su única forma de escapar de las limitaciones de su vida. Cada vez que se encontraba con Meles, algo en su interior cobraba vida. El deseo era el lenguaje a través del cual se comunicaban, pero también había algo más, un sentimiento de pertenencia, de ser vista y comprendida como nunca lo había sido. Y sin embargo, cuando regresaba a la realidad, la sombra de la culpa la perseguía. Una noche, después de un encuentro especialmente apasionado con Meles, Constance se despertó con una sensación de vacío. Había dado todo de sí misma en ese encuentro, pero, al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que estaba haciendo la inundaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una forma de amor verdadera o simplemente una serie de momentos fugaces que no llevaban a ningún lado? Constance se sintió completamente vacía cuando la realidad la golpeó. Después de la intensidad de su relación con Meles, la casa de Clifford parecía más vacía que nunca. La vida con él, aunque materialmente segura, carecía de lo que ella realmente anhelaba. Un amor que fuera genuino, un amor que la llenara y la completara. En su mente, las dudas y los temores se acumulaban. Podía sentir que las cosas estaban cambiando, pero no sabía si esos cambios la llevarían a un futuro más brillante o a una oscuridad aún mayor. Meles le había ofrecido algo que nunca había experimentado antes, pero ¿era eso suficiente para enfrentar las consecuencias de su amor prohibido? Se dio cuenta de que el amor que sentía por Meles no era simplemente un escape. Era algo más grande, más profundo. Era un amor que la transformaba, la empujaba a un lugar que nunca había imaginado. Pero también sabía que ese amor no podía existir sin sacrificios, y no estaba segura de si estaba dispuesta a pagarlos. La lucha de Constance se había vuelto más intensa. No podía seguir viviendo en dos mundos, el de su amor prohibido y el de su responsabilidad. Los días se volvían más oscuros a medida que se acercaba a una decisión inevitable. En su mente, las voces de la sociedad, de la moralidad, y sus propios deseos chocaban, dejándola cada vez más perdida. Capítulo 6. El abismo de la traición. A medida que la relación de Constance con Meles se intensificaba, ella se encontraba atrapada en una red de emociones contradictorias. Cada vez más distante de su marido Clifford, la conexión con Meles se volvía una necesidad, una forma de vida que la alejaba de la existencia vacía que compartía con él. Sin embargo, la sombra de la traición era inevitable. A pesar de la pasión que sentía por Meles, el remordimiento por la infidelidad comenzaba a asentarse en su mente, acompañada de la constante sensación de estar viviendo una vida clandestina.
Constance no podía evitar preguntarse si estaba perdiendo algo esencial al vivir en este estado de dualidad. Vivir una vida de secretos con Meles mientras seguía, al menos físicamente, casada con Clifford, parecía una condena autoimpuesta. Se sentía como si estuviera traicionando lo que alguna vez creyó ser su compromiso con Clifford, incluso cuando su amor por él se había desvanecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, había momentos en los que Constance sentía que la relación con Meles era más real que cualquier cosa que había vivido antes. En esos encuentros, no existían las restricciones sociales ni las expectativas de la sociedad. Existía una conexión pura entre ellos, algo que Constance no había experimentado nunca con Clifford. Con Meles, Constance se sentía finalmente viva, por primera vez en muchos años. Había algo en sus ojos, en su manera de hablar, algo profundo que la entendía de una manera que Clifford nunca había hecho. No era solo el deseo físico lo que los unía, sino algo mucho más grande, un entendimiento tácito entre ellos, una conexión que no podía explicarse con palabras. Pero ese amor no estaba exento de complicaciones. El carácter reservado de Meles seguía siendo una barrera, algo que impedía a Constance entregarse por completo a él. Aunque compartían momentos de intensidad emocional, Meles siempre mantenía una distancia que desconcertaba a Constance. Parecía que, aunque él también sentía algo por ella, algo lo retenía, algo que no quería revelar. Cada vez que Constance intentaba acercarse más a Meles, él se desvanecía, se distanciaba, como si no pudiera soportar una cercanía demasiado grande. Esto dejaba a Constance con una sensación de frustración, como si estuviera buscando algo en el que él no estaba dispuesto a dar. A veces se preguntaba si su amor era algo pasajero, algo que solo existía en los momentos en que se encontraban en privado, y si realmente significaba algo para él. La vida con Clifford se volvía más insoportable con cada día que pasaba. Constance no podía evitar sentir que había sido engañada por la vida, que había dado todo por un hombre que, aunque intelectual y sensible, no podía ofrecerle la conexión humana que realmente anhelaba. Clifford, a pesar de ser un hombre de ideas y palabras, carecía de la esencia humana que Constance buscaba en su vida. Mientras él se sumergía en su mundo literario, ella se hundía más en la desesperación emocional. Clifford nunca había sido una persona que pudiera ofrecerle a Constance lo que realmente deseaba. Aunque en su juventud había sido su compañero, ahora solo era una sombra de lo que él mismo fue. Los recuerdos de los días en que compartían una vida llena de sueños e ilusiones se desvanecían lentamente, como un susurro que se aleja. Constance sabía que no podía seguir viviendo en ese vacío, pero, al mismo tiempo, no sabía cómo abandonar esa vida sin destruirlo todo. Un día, mientras paseaba por el campo, Constance se detuvo a observar el horizonte. El aire fresco le daba una sensación de libertad, algo que rara vez experimentaba en su vida cotidiana. Su mente, sin embargo, no podía dejar de pensar en la vida que había elegido. El amor con Meles la llenaba de pasión, pero también de temor. ¿Realmente valía la pena arriesgar todo lo que había conocido por una relación que, aunque llena de fuego, estaba condenada a las sombras? La culpa la perseguía, y el sentimiento de traición hacia Clifford se volvía cada vez más insoportable. Constance se sentía atrapada, como si fuera una mujer dividida entre dos mundos. El amor apasionado de Meles y la frialdad de Clifford eran dos realidades que no podía reconciliar. A veces se preguntaba si su vida sería diferente si hubiera tomado decisiones distintas, si hubiera sido capaz de ver más allá de las limitaciones de su educación y la moralidad impuesta por la sociedad. La relación con Clifford, aunque vacía, seguía siendo su ancla a la vida que conocía. Pero su corazón ya no pertenecía allí. Al mismo tiempo, su relación con Meles, aunque liberadora y profundamente satisfactoria en muchos aspectos, la mantenía al borde de un abismo emocional. El amor que sentía por él era innegable, pero ¿podría alguna vez ser suficiente para superar las barreras de clase, moralidad y expectativas que los rodeaban? Meles, con todo su vigor y su verdad, parecía ofrecerle lo que ella siempre había buscado: libertad, autenticidad y una profunda conexión humana. Sin embargo, la naturaleza de su relación les impedía vivir esa verdad sin consecuencias. A veces, Constance se preguntaba si su amor por Meles no era simplemente una respuesta a la desilusión de su vida con Clifford, una necesidad de sentirse viva, de sentir que aún había algo por lo que valiera la pena vivir. Los días pasaban, y Constance se encontraba más perdida que nunca. Cada vez que volvía a la casa con Clifford, cada vez que se enfrentaba a la mirada fría y distante de él,
sentía que una parte de sí misma moría un poco más. Por otro lado, cada vez que veía a Meles, la pasión la envolvía, pero también las preguntas, los temores y las inseguridades. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Era posible seguir adelante con este amor, sabiendo lo que significaba para su vida y para la sociedad que la rodeaba? En sus momentos de soledad, Karsten se preguntaba si el amor realmente valía la pena. Si la libertad, la pasión y la conexión que sentía con Meles podrían hacerla feliz en un mundo que la rechazaba. Pero, por encima de todo, se preguntaba si algún día podría liberarse completamente de la red de traiciones, culpas y sacrificios en la que se había enredado. Capítulo 7. La confrontación interna de Karsten. A medida que los días avanzaban, Karsten sentía como su vida tomaba un rumbo que ya no podía controlar. La distancia emocional con Clifford se profundizaba, pero, a pesar de su desconexión, seguía siendo parte de su existencia diaria, como una sombra que no podía evitarse. Clifford, atrapado en su propio mundo de letras y pensamientos, permanecía ajeno al tormento interno que su esposa experimentaba. Sin embargo, Karsten sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo de esta manera. Era como si, al estar cerca de Clifford, Karsten se estuviera ahogando. Su amor por él se había desvanecido, transformado en una necesidad de libertad que él no podía comprender. Aunque aún le quedaba cariño, ya no era amor. Y ese amor que ella sentía por Meles la hacía sentir viva, pero al mismo tiempo la hundía en una culpabilidad insoportable. La constante encrucijada emocional que vivía la atormentaba. Cada vez que veía a Meles, sentía una conexión tan profunda, algo tan visceral, que su corazón latía con una fuerza que jamás había experimentado. Con él, parecía que todo era posible, que la vida recobraba su color. Pero al regresar a la mansión, su rostro se encontraba con la frialdad de Clifford, quien, inconsciente de todo lo que sucedía, continuaba con sus escritos y su autoaislamiento. Al principio, Karsten había creído que vivir con Clifford, aunque distante, era lo correcto. Pero a medida que se sumergía en su relación con Meles, todo lo que conocía empezaba a desmoronarse. Con Meles, todo era tan inmediato, tan natural. Pero con Clifford, todo era distante, como un eco lejano de lo que alguna vez había sido. Sin embargo, a pesar de la pasión con Meles, había algo que Karsten no podía dejar de cuestionar. ¿Realmente Meles sentía lo mismo por ella? Cada vez que se encontraban, aunque la conexión entre ellos era innegable, él parecía estar más distante, más cerrado. A veces parecía que él solo la veía como una distracción, algo efímero, mientras que ella deseaba algo más profundo, algo que perdurara. Karsten sentía como si estuviera persiguiendo una ilusión. Cada vez que pensaba que Meles la aceptaba por completo, él se retiraba de nuevo a su mundo. Y lo que más la hería no era solo esa distancia, sino la sensación de que, a pesar de todo, él nunca podría entregarse completamente a ella. Era entonces cuando Karsten comenzaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta al involucrarse con Meles. Su amor por él estaba marcado por una intensidad que no podía dejar atrás, pero la inseguridad y el temor a lo desconocido la hacían dudar. La relación con Clifford, aunque vacía, era una vida construida sobre años de recuerdos, y la traición que sentía por haber elegido a Meles la atormentaba más de lo que imaginaba. A veces, Karsten deseaba poder retroceder en el tiempo, cambiar las decisiones que la habían llevado a ese punto. Pero la verdad era que no podía hacerlo. Y cuando miraba a Clifford, sentía el peso de la culpabilidad presionando sobre ella. El amor que había jurado a su esposo, ahora era solo una sombra. Meles, por su parte, seguía mostrando una actitud reservada, incluso fría. En más de una ocasión, Karsten se había enfrentado a sus propios temores sobre él. ¿Realmente deseaba estar con ella? ¿O era solo una forma de escape de su propia vida, una necesidad de evasión momentánea? Esta inseguridad en ella misma comenzaba a erosionar la confianza que había depositado en él. Cuando Karsten intentaba sondear su corazón, Meles se mantenía firme y distante. La pasión entre ellos era real, pero él no le ofrecía más. No había promesas, no había futuros claros. Y eso la aterraba. ¿Por qué no podía ser como ella quería que fuera? ¿Por qué no podía él compartir su vida con ella de una manera definitiva? Un día, mientras paseaba por el jardín de la mansión, Karsten se vio confrontada con una sensación de desesperación.
El aire fresco que antes la había aliviado ahora solo la rodeaba con una sensación de vacío. La vida que compartía con Clifford era solo una fachada que había dejado de ser viable. La vida con Meles, aunque llena de pasión, la mantenía en una constante angustia. ¿Sería capaz de vivir así por el resto de sus días, atrapada entre dos mundos? Las dudas la asaltaban, y en su corazón se desató una tormenta de emociones. El peso de las decisiones la aplastaba. No sabía qué camino tomar, si quedarse con lo que conocía y seguir con Clifford, o seguir el camino incierto que Meles le ofrecía. Pero lo que más la inquietaba era la idea de perder su identidad, perderse a sí misma en ese amor turbulento, como si estuviera desapareciendo en una niebla que no la dejaba ver con claridad. Entonces, en uno de esos momentos de soledad, Constance decidió enfrentar sus propios miedos. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber qué significaba para Meles. ¿La veía como algo más que una amante fugaz? ¿O, simplemente la veía como una distracción momentánea? La inseguridad que sentía hacia él comenzó a transformarse en una necesidad de verdad. Necesitaba respuestas. Constance sabía que necesitaba enfrentar a Meles. Ya no podía vivir más en la duda. Si realmente lo amaba, entonces debía arriesgarse a enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera. Ya no podía continuar como hasta ahora, atrapada en un amor que no sabía si era real o solo una ilusión. Capítulo 8. El dilema de Constance y el despertar de Meles. El tiempo continuaba pasando en la mansión, y Constance se encontraba atrapada en una maraña de pensamientos que no la dejaban en paz. La relación con Clifford se había convertido en una carga pesada, pero no podía desprenderse de él por completo. A pesar de la conexión que compartía con Meles, el mundo en el que vivía le ofrecía una constante lucha interna, que la mantenía en un estado de ansiedad y confusión. El amor que sentía por Meles no solo era físico, sino también emocional, algo que nunca había experimentado en su vida, y eso la aterraba tanto como la atraía. Lo que Constance sentía por Meles era algo más que atracción. Había algo en su ser que le hablaba con una claridad que nunca había encontrado en su vida. Pero, al mismo tiempo, le asustaba. Le asustaba porque, en su corazón, sabía que lo que sentía por él era tan profundo, tan real, que podría cambiarlo todo. Podría destruir la vida que había conocido hasta ese momento. La relación de Constance con Clifford se volvía cada vez más distante, pero la verdad es que Constance no podía evitar sentirse culpable. Aunque Clifford estaba atrapado en su propio mundo, la conexión entre ellos había sido real en algún momento. A medida que los días pasaban, los momentos compartidos con él se volvían más vacíos, más insustanciales. No podía entender cómo había llegado a esta situación, a estar tan desconectada emocionalmente de su esposo. Constance se dio cuenta de que estaba perdiendo la capacidad de amar a Clifford. El hombre que una vez había amado parecía ahora un desconocido. No había más cercanía entre ellos, solo una fría cordialidad. Clifford vivía en su mundo de letras y pensamientos, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, y Constance no podía evitar sentirse atrapada en una vida que no había elegido. La situación se complicaba aún más cuando pensaba en Meles. Aunque le ofrecía una pasión innegable, había algo que la mantenía distante de él, algo que no podía definir con claridad. A veces parecía que Meles solo la veía como una distracción momentánea, una mujer atrapada en un mundo que no entendía completamente. Su actitud reservada hacía que Constance se sintiera más insegura, más confundida. Y cada vez que se encontraban, la sensación de estar persiguiendo algo intangible la envolvía. Meles no parecía dispuesto a entregarse completamente. Constance sentía que su amor por él era más intenso de lo que él le devolvía. Y eso la dejaba en un estado de incertidumbre constante. ¿Era ella solo una mujer más para él? ¿O podía llegar a ser algo más? Las respuestas que buscaba no llegaban nunca, y el vacío entre ellos parecía hacerse más grande. La relación con Meles, aunque cargada de pasión y deseo, no era suficiente para satisfacer las necesidades emocionales de Constance. Había momentos en los que se sentía perdida, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar en ningún lugar. En su corazón, deseaba que Meles fuera capaz de amarla como ella lo hacía, pero las dudas sobre su verdadero sentimiento hacia ella seguían pesando en su mente. A veces, cuando estaba con Meles, Constance sentía que todo estaba bien, que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Pero otras veces, la incertidumbre la invadía.
¿Por qué él se mantenía tan distante? ¿Por qué parecía no compartir la misma intensidad de sentimientos que ella? Eso la hería profundamente, y la hacía cuestionarse si todo lo que había vivido con él era solo una ilusión. Las dudas sobre su relación con Meles comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Constance ya no podía seguir ignorando las señales de que él no estaba dispuesto a comprometerse por completo con ella. En su corazón, sentía que estaba al borde de tomar una decisión, pero la angustia de no saber cuál era la respuesta correcta la paralizaba. Constance se encontraba atrapada en un ciclo de dudas y deseos no correspondidos. No sabía qué hacer con su amor por Meles, ni con su vida junto a Clifford. El dilema era insoportable, y cada día que pasaba parecía que la decisión se hacía más difícil. Por un lado, Meles la llenaba de pasión, pero por otro, Clifford seguía siendo su esposo, aunque distante e incapaz de darle lo que necesitaba. Un día, en un momento de reflexión, Constance comenzó a preguntarse si había algo más allá de lo que estaba experimentando. ¿Acaso el amor era solo una ilusión? ¿O era posible encontrar la paz, incluso si las decisiones que tomaba no eran las que ella había planeado originalmente? La vida con Clifford le ofrecía seguridad, pero también le robaba la felicidad. La relación con Meles, por otro lado, la llenaba de incertidumbre, pero también de una energía que no podía ignorar. Constance sintió una necesidad imperiosa de decidir qué quería de su vida. No podía seguir viviendo en el limbo, atrapada entre dos mundos que no la satisfacían por completo. Era hora de tomar una decisión, aunque esa decisión pudiera cambiarlo todo. Porque, al final, lo que más deseaba era encontrar una forma de ser feliz, sin importar el costo. Finalmente, Constance decidió que debía enfrentarse a la verdad. No podía seguir viviendo en una mentira, ni con Clifford ni con Meles. Necesitaba saber qué significaba realmente su relación con él. Necesitaba entender si había un futuro juntos, o si simplemente su amor por él era una ilusión que nunca podría ser correspondida. Constance sabía que, al tomar esa decisión, muchas cosas cambiarían. Pero también entendía que la única forma de encontrar paz era enfrentarse a sus propios miedos. Ya no podía seguir adelante sin tener una respuesta. Su corazón le decía que necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad pudiera ser dolorosa. Capítulo 9. La confrontación final y el despertar de Constance. En los días que siguieron a su última conversación con Meles, Constance se encontraba atrapada en un mar de emociones contradictorias. A pesar de los momentos de pasión que había compartido con él, una parte de ella sabía que algo esencial faltaba. Sus encuentros seguían siendo intensos, pero Meles nunca había abierto su corazón por completo. Esa falta de conexión emocional dejaba a Constance con la sensación de que estaba dando más de lo que recibía. La relación parecía un callejón sin salida, donde el deseo físico no podía compensar el vacío emocional que sentía en su interior. Constance miró al horizonte, buscando respuestas que no llegaban. El amor que había sentido por Meles había sido tan arrebatador que le había hecho olvidar muchas cosas. Pero ahora, al mirarlo desde una distancia emocional, sentía que la conexión que deseaba nunca sería posible. Meles era un hombre de pocos sentimientos, un hombre marcado por la guerra y por el dolor, y su corazón estaba tan cerrado como un cofre que nunca lograría abrir. El tiempo parecía detenerse para Constance, mientras luchaba con la verdad de lo que estaba sucediendo. El amor y el deseo que compartía con Meles la habían transformado, pero también la habían dejado en un estado de confusión. ¿Era posible amar a alguien que no te amaba de la misma manera? ¿Podía encontrar la felicidad al lado de un hombre tan distante y enigmático? A medida que Constance pasaba más tiempo con él, comenzaba a notar pequeñas señales que la hacían dudar aún más. Mellers no se mostraba tan involucrado emocionalmente como ella decía. Sus conversaciones seguían siendo superficiales, y las promesas no cumplidas se acumulaban en su mente. A veces, cuando ella le expresaba sus sentimientos, Meles se mantenía en silencio o respondía con evasivas, como si temiera abrirse por completo. Esto la hería profundamente, porque ella no deseaba solo su cuerpo, sino su alma. Cada vez que Constance intentaba hablar de sus sentimientos con Meles, él se retraía, como si el peso de la conversación fuera demasiado para él. Ella podía sentir el dolor en su voz, la frustración de no poder alcanzarlo, y eso le rompía el corazón. ¿Por qué no podía él amarla como ella lo amaba? ¿Por qué se mantenía tan distante, tan inaccesible? En este capítulo,
La frustración de Constance llega a un punto culminante. Decide enfrentar sus propios temores y hablar con Meles sobre lo que realmente desea. Se siente desgarrada, atrapada entre el amor que siente por él y el dolor que le causa su indiferencia emocional. No puede seguir con una relación que solo le da lo que ella quiere en su cuerpo, pero no en su alma. Finalmente, una tarde en el jardín de la mansión, Constance toma una decisión. Enfrentará a Meles, y le pedirá la verdad, sin rodeos ni evasivas. Necesita saber si él siente lo mismo, si su relación tiene un futuro, o si simplemente se ha perdido en una ilusión que jamás se materializará. Constance lo miró fijamente, con la determinación que solo una mujer decidida puede tener. Sabía que esta conversación cambiaría todo. Necesitaba escuchar las palabras que él no había tenido el coraje de decir hasta ahora. Pero también sabía que, pase lo que pase, ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía seguir en una relación donde su corazón se rompía cada vez que intentaba acercarse. Meles la miró, y por un momento, pareció dudar. Pero finalmente, sus ojos se encontraron y, por primera vez, Constance sintió que él la veía de una manera diferente. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y comprensión, que la hizo sentir que, quizás, él había estado esperando el momento adecuado para hablar. Meles la miró fijamente, como si finalmente comprendiera la magnitud de la pregunta que Constance había formulado en silencio durante tanto tiempo. Algo en su rostro se suavizó, y, por un momento, parecía dispuesto a abrir su corazón. «Nunca he sabido cómo hablar de esto», dijo finalmente, su voz baja y sincera. «No soy un hombre que se entrega fácilmente. Mi vida ha sido demasiado dura para eso». Constance lo escuchó en silencio, buscando en sus palabras algo que pudiera sanar el dolor que sentía. Las palabras de Meles resonaron profundamente en Constance, quien se dio cuenta de que no todo en la vida de él era tan simple como lo había supuesto. Aunque su amor por él seguía siendo fuerte, ahora entendía que la desconexión entre ellos no se debía solo a la falta de cariño, sino a las heridas profundas que Meles había acumulado a lo largo de los años. Constance decidió que, a pesar de su dolor, debía ser paciente y darle tiempo para sanar. Al mismo tiempo, sabía que no podía esperar eternamente. Constance entendió que, aunque su amor por Meles seguía siendo profundo, había algo más que necesitaba, la seguridad de que él podía amarla de la misma manera. No podía seguir esperando a que él abriera su corazón si nunca le daba una oportunidad real. Sabía que debía tomar una decisión, y no podía esperar más. La conversación continuó por horas, llena de silencios y palabras no dichas, pero finalmente, Constance comprendió lo que necesitaba hacer. A pesar de la pasión que compartían, ella no podía seguir viviendo en un amor a medias, en una relación que no la satisfacía por completo. Decidió que debía liberarse, aunque eso significara renunciar a la única relación que realmente había sentido tan profunda en su vida. Constance, con el corazón lleno de dolor pero también de una extraña sensación de liberación, entendió que había llegado el momento de seguir adelante. A veces, el amor no es suficiente. A veces, se necesita más, comprensión, tiempo, y una conexión que vaya más allá del deseo físico. Aunque su amor por Meles era real, ella sabía que no podía seguir esperando algo que no estaba dispuesto a ofrecerle. Capítulo 10. La elección de Constance y su camino hacia la libertad. Después de la desgarradora conversación con Meles, Constance se encuentra en un estado de reflexión profunda. Las palabras de Meles resuenan en su mente, y aunque el deseo y el amor que siente por él siguen vivos, algo dentro de ella se ha transformado. Constance ahora sabe que no puede seguir esperando una reciprocidad emocional que tal vez nunca llegue. La realidad de la situación le golpea con fuerza, y la necesidad de encontrar su propio camino hacia la libertad se hace más urgente que nunca. Constance caminaba sola por los jardines de la mansión, perdida en sus pensamientos. Cada paso que daba parecía alejarla más de la vida que había conocido, pero también la acercaba más a la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Había amado a Meles, profundamente, con todo su ser, pero ahora entendía que el amor no siempre es suficiente. Había llegado el momento de tomar las riendas de su propia vida. La relación con Meles había sido intensa, apasionada, pero también cargada de tensiones y desconciertos. Constance se da cuenta de que, aunque su cuerpo había respondido al deseo, su alma anhelaba algo más. El amor que había compartido con él había sido un escape de su propia soledad,
pero ahora se daba cuenta de que no podía vivir en esa constante incertidumbre emocional. La inseguridad de su relación con Meles la había hecho sentir vacía en momentos cruciales. Ya no podía ignorar la verdad. El vacío emocional no se llena solo con pasión, y lo que realmente necesitaba era la paz interna que solo vendría con la aceptación de sí misma. En su mente, las palabras de Meles aún resonaban: no soy un hombre que se entrega fácilmente. Constance lo comprendía ahora de una manera que nunca había entendido antes. Meles no podía ofrecerle lo que ella necesitaba porque él mismo estaba roto, marcado por las cicatrices de una vida difícil, incapaz de abrir su corazón. Por un momento, pensó en la posibilidad de seguir luchando por su amor, de esperar pacientemente a que él se abriera, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía vivir en la espera perpetua. Necesitaba ser dueña de su propia vida. En este capítulo, Constance comienza a entender que el amor que le ofrecía a Meles debía comenzar por ella misma. Necesitaba reencontrarse, descubrir quién era más allá de las sombras de la relación. A lo largo de sus años de matrimonio con Sir Clifford, se había perdido en las expectativas ajenas, en los deseos de su esposo, y más tarde, en la vorágine de su relación con Meles. Ahora, el dolor de la separación se convierte en un catalizador para su transformación personal. A medida que los días pasaban, Constance comenzaba a ver el mundo de una manera diferente. Las sombras de su pasado empezaban a disiparse lentamente, y en su interior brotaba una nueva fuerza. Ya no se veía a sí misma como una mujer atrapada entre las expectativas de otros, sino como una mujer que había aprendido a caminar por su propio camino. Era un viaje difícil, pero esencial. Sabía que la única manera de encontrar la paz que tanto anhelaba era aceptando lo que era y dejando ir lo que ya no le servía. El amor por Meles no desaparece de la noche a la mañana, pero Constance empieza a liberarse de las cadenas emocionales que la mantenían atada. En lugar de seguir buscando en él la satisfacción de su alma, empieza a buscar dentro de sí misma. La soledad que había sentido por tanto tiempo se convierte en una oportunidad para descubrir su propio poder, su independencia. Por primera vez en mucho tiempo, Constance se permite ser libre, sin las expectativas de los demás, sin la presión de ser lo que los otros esperaban. Un día, mientras estaba sola en su habitación, Constance se miró en el espejo con una intensidad que nunca antes había experimentado. Vio a una mujer fuerte, que había pasado por muchas pruebas y había sobrevivido, que había amado profundamente, pero que también sabía que debía aprender a amarse a sí misma. Las lágrimas que caían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de liberación. En ese momento, comprendió que había comenzado a sanarse. El capítulo se centra en la reflexión y el crecimiento interior de Constance, mientras ella comienza a tomar las riendas de su vida. Ya no se ve a sí misma como una mujer atrapada en las expectativas de los demás, sino como alguien que puede decidir su propio destino. La relación con Meles, aunque significativa, es solo un capítulo de su vida. Ahora, el camino hacia la libertad y la autocomprensión comienza a ser más claro. Constance dejó de preocuparse por lo que Meles pensaba o sentía, porque ahora se trataba de ella. Comenzó a entender que no podía esperar que otros completaran su vida. Tenía que ser completa por sí misma, antes de poder ofrecer su amor a alguien más. La libertad que anhelaba no era solo la ausencia de relaciones complicadas, sino la capacidad de ser dueña de su propia existencia. En su búsqueda por la paz interior, Constance también comienza a redescubrir la belleza de su entorno. El paisaje de la mansión, que antes le parecía sombrío, empieza a llenarse de colores y luz. Las cosas que antes le parecían triviales ahora tienen un nuevo significado. La naturaleza, la soledad, el arte, todo eso se convierte en una fuente de renovación para ella. La mansión, que antes había sido un lugar de confinamiento emocional, ahora le parecía un santuario. Constance se paseaba por los jardines, observando los árboles y las flores, y se permitía sentir gratitud por el simple hecho de estar viva. En esos momentos de quietud, descubría un gozo profundo en las pequeñas cosas. El canto de un pájaro, el sonido del viento en las hojas, el perfume de las flores en el aire. Era como si el mundo entero estuviera invitándola a disfrutar de la vida. Constance, al dejar ir su relación con Meles, se adentra en un proceso de sanación y autodescubrimiento. En este capítulo, se da cuenta de que su verdadera libertad no depende de nadie más, sino de su capacidad para aceptar quién es y lo que ha vivido. La vida se abre ante ella con nuevas posibilidades, y, aunque la tristeza de la separación aún persiste,
Ahora puede ver con claridad lo que realmente necesita para ser feliz. La relación con Meles, aunque significativa en su vida, ya no la define. Ahora, es el momento de encontrar su propio camino. Finalmente, Constance entendió que la verdadera libertad no venía de escapar de algo, sino de abrazar la vida tal como era. Había dejado ir las expectativas, el dolor, y ahora caminaba hacia un futuro en el que podía ser ella misma, sin ataduras, sin miedo. Capítulo 11. La reconstrucción de Constance. Tras los eventos emocionales que marcaron los capítulos anteriores, Constance ha comenzado a encontrar la paz dentro de sí misma. El amor no correspondido de Meles, aunque doloroso, ha sido un punto de inflexión crucial. En este capítulo, la historia de Constance da un giro importante hacia su reconstrucción personal. Es un capítulo de introspección, de redescubrimiento y, finalmente, de aceptación. Constance se sentó junto a la ventana, mirando el horizonte con una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. La vida parecía haberla golpeado con fuerza, pero ahora comprendía que, de alguna manera, esas heridas le habían enseñado algo profundo sobre sí misma. La soledad que antes había temido se había convertido en su aliada. En el silencio, había encontrado la voz que siempre había estado ahogada por las expectativas de los demás. Constance comienza a hacer cambios pequeños pero significativos en su vida. En lugar de estar atrapada en el ciclo emocional con Meles, se enfoca en su bienestar personal y en reconstruir su vida desde las bases. A pesar de los conflictos previos, ella siente una nueva conexión con su entorno. La mansión que antes le parecía un lugar opresivo ahora comienza a sentirse como un espacio donde puede respirar y redescubrirse. Las paredes que la rodeaban, antes tan frías y austeras, se llenan ahora de un nuevo significado, un refugio para su alma, un lugar para encontrar el equilibrio que había estado buscando durante tanto tiempo. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles, el reflejo del sol sobre el agua en el estanque cercano, todo parecía invitarla a un estado de calma profunda. Constance cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. Sintió un suspiro de liberación, como si, finalmente, todo lo que había acumulado a lo largo de los años estuviera saliendo de su cuerpo, dejándola más ligera, más libre. Este momento de introspección permite a Constance replantear su vida. Durante tanto tiempo, había vivido de acuerdo con las expectativas de los demás, primero las de su esposo, Sir Clifford, y luego las de Meles. Ahora, ella es consciente de que debe tomar el control de su destino. Este es un momento crucial para su crecimiento personal, ya que la independencia emocional comienza a ser una prioridad en su vida. Decidió que ya era hora de comenzar a tomar decisiones por sí misma. Ya no era la mujer que había sido antes, aquella que vivía a la sombra de otros, esperando que las circunstancias se ajustaran a sus deseos. Ahora, estaba lista para ser quien realmente quería ser, sin importar lo que los demás pensaran o dijeran. Un aspecto fundamental de este capítulo es la lucha interna que Constance enfrenta. Aunque ha dado el primer paso hacia la independencia, la soledad y el miedo siguen acechando. Hay momentos en los que duda, cuando la angustia de estar sola se apodera de su corazón. Pero en lugar de huir de esos sentimientos, los enfrenta, los acepta como parte de su proceso de sanación. Constance caminaba por los pasillos de la mansión, un lugar que, a pesar de ser su hogar, siempre la había hecho sentir atrapada. Ahora, cada paso que daba parecía estar más conectada con su propio ser. Sabía que el camino hacia la libertad no era fácil, y que seguiría enfrentándose a la incertidumbre, pero también sabía que solo enfrentándose a sus miedos podría encontrar la paz que tanto anhelaba. En este capítulo, Constance también comienza a involucrarse nuevamente con las actividades que antes la habían hecho sentir viva, pero que había dejado de lado debido a la rutina. Regresa a la pintura, a la lectura, y a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que había olvidado. Es en estas actividades que empieza a sentir un renovado sentido de propósito. Un día, mientras pintaba en el jardín, Constance sintió una oleada de gratitud. Las pinceladas sobre el lienzo no solo reflejaban colores y formas, sino una expresión de lo que había estado guardando dentro de sí. En cada trazo, sentía como si estuviera reconstruyendo su vida, pieza por pieza. Aunque Constance ya no tiene la relación con Meles que había esperado, ella descubre que tiene el poder de crear su propia felicidad sin depender de nadie. El amor que había buscado en él y en otras personas ahora se convierte en un amor hacia sí misma, un amor que la llena y la alimenta de una manera diferente.
La madurez emocional que ha alcanzado le permite comprender que el verdadero amor no es algo que se encuentra fuera de uno mismo, sino algo que debe cultivarse dentro. Ella sabía que el amor, tal como lo había entendido en el pasado, no era la respuesta a todo. El amor por sí misma, el respeto por su propia existencia, eso era lo que realmente necesitaba para sanar. No podía esperar que alguien más completara su vida. Solo ella tenía el poder de completarse a sí misma. El proceso de sanación de Constance es lento, pero cada día se siente más cercana a la mujer que desea ser. Ya no teme a la soledad, sino que la busca activamente como un espacio de crecimiento. La mansión, que alguna vez fue un lugar de aislamiento y sufrimiento, ahora es su refugio, su santuario, donde puede ser completamente ella misma. Cada día que pasaba, Constance se sentía más en paz. El peso de la culpa, de las expectativas, de los errores cometidos, comenzaba a desvanecerse. En su lugar, algo nuevo nacía. Una mujer que había aprendido a amarse a sí misma, a perdonarse, y a aceptar que su vida era suya para moldearla a su manera. Al final de este capítulo, Constance da un paso más hacia su reconstrucción, hacia una vida más plena. Si bien las sombras del pasado aún pueden aparecer de vez en cuando, ella sabe que tiene el control. Ya no está definida por los demás ni por las circunstancias. Ahora, es dueña de su propio destino, y eso le da la libertad más grande de todas, la libertad para ser quien realmente es. Constance se recostó sobre la cama por la noche, con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Sabía que el camino hacia la libertad total aún estaba por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en control de su vida. Este capítulo marca un momento crucial en la vida de Constance. La aceptación de su soledad, su libertad y su crecimiento personal le otorgan una nueva perspectiva sobre la vida, una que le permitirá enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Capítulo 12. La inevitabilidad del cambio. A medida que la historia avanza, Constance continúa navegando por el complejo mar de las emociones humanas, enfrentándose tanto a los ecos del pasado como a las posibilidades del futuro. Este capítulo marca un punto en el que la aceptación del cambio se convierte en el foco central de su viaje interior. La relación entre ella y Sir Clifford se va desmoronando de manera gradual, mientras que el amor por Meles, aunque presente, empieza a transformarse en algo más introspectivo y distante. La transformación de Constance no se limita solo a su interior, sino que también afecta su entorno y sus relaciones. La mansión, con sus largos pasillos y frías paredes, ahora parecía más lejana, casi irreconocible. Las sombras de los días pasados se alzaban, pero ya no dominaban. Constance sabía que la casa era solo una imagen exterior, pero, de alguna manera, reflejaba las luchas internas por las que pasaba. Cada rincón de la casa parecía guardar una historia de lo que había sido, pero ahora no quedaba más que un eco distante de lo que ya no podía ser. A lo largo de este capítulo, Constance empieza a percatarse de que el tiempo no solo ha transcurrido en su vida, sino que la vida misma está cambiando con o sin su consentimiento. Esta aceptación de que todo está en constante movimiento se convierte en un acto liberador, aunque doloroso en ocasiones. El amor y la pasión que una vez definieron su relación con Sir Clifford ya no tienen la misma fuerza, y mientras él sigue sumido en su propia búsqueda de poder intelectual, Constance se aleja de su mundo cada vez más. Sir Clifford, en su distante indiferencia, no parecía percatarse de los cambios sutiles pero profundos que ocurrían en ella. Su mundo, hecho de libros y ideas, se desvanecía a medida que Constance se adentraba en el suyo, uno que ya no estaba dispuesto a ser solo una sombra de las expectativas ajenas. Es evidente que, para Constance, la relación con Sir Clifford ya no es suficiente. No puede seguir viviendo bajo las reglas de un matrimonio que le impide ser ella misma. Los momentos en que la frustración con él se vuelve palpable son intensos, ya que, a pesar de sus intentos por encontrar satisfacción en su rol de esposa, ella se da cuenta de que ya no puede seguir ignorando la desconexión que existe entre ellos. En los días en los que compartían el desayuno, Constance observaba a Sir Clifford con una mezcla de lástima y desconcierto. Las conversaciones ya no fluían como antes. No había ya nada de entusiasmo, solo palabras vacías que se esfumaban en el aire sin dejar rastro. Ella podía sentir el distanciamiento en cada silencio compartido. Una distancia que era más emocional que física. Pero mientras Sir Clifford sigue atrapado en su mundo de ideas y en la desesperanza de su propia condición física, Constance empieza a encontrar la chispa de la vida en su relación con Meles.
Aunque él sigue siendo una presencia distante y enigmática, Constance siente que hay algo profundo en su conexión, algo que va más allá del deseo físico. Es una relación más visceral, más humana, más cruda y directa que la que ella había vivido con su esposo. Las tardes con Meles en el jardín se habían vuelto algo especial para Constance. No había palabras innecesarias, solo la presencia del otro. A veces, Meles la miraba con esa intensidad que hacía que su corazón latiera más rápido, pero ya no se trataba solo de deseo. Era una comprensión tácita entre ellos, como si, por fin, hubieran descubierto una forma de comunicarse sin palabras. Sin embargo, en el fondo, Constance sabe que su relación con Meles nunca será simple ni fácil. Las barreras sociales, las diferencias de clase, las expectativas del mundo exterior y los propios miedos internos de ambos los separan de una completa libertad. Constance se enfrenta a la realidad de que el amor verdadero puede no ser suficiente para derribar esas barreras. Mientras pensaba en Meles, un sentimiento de conflicto la asaltaba. Por un lado, sentía que había encontrado en él una conexión profunda, algo que nunca había experimentado con Sir Clifford. Pero, por otro lado, sabía que su amor no era suficiente para superar las diferencias que lo separaban. El amor, por más intenso que fuera, a veces se veía reducido por las circunstancias. En este capítulo, la lucha interna de Constance alcanza su punto álgido. La mujer que era antes, sumida en la opresión de las expectativas sociales y familiares, empieza a desaparecer para dar paso a una nueva Constance, una que busca la autenticidad a toda costa, aunque eso signifique enfrentarse a su propio pasado y romper las cadenas que la han mantenido prisionera. Ella se da cuenta de que su vida no puede seguir siendo definida por lo que otros esperan de ella. Necesita forjar su propio camino, aunque ese camino esté lleno de incertidumbre. Constance se miró en el espejo, buscando a la mujer que alguna vez fue. Pero lo que vio no era el reflejo de la joven tímida y sumisa que había sido al principio de su matrimonio. Era una mujer fuerte, una mujer que ya no temía al cambio, que estaba dispuesta a luchar por su independencia, por su libertad. El paso hacia la independencia, el reconocimiento de que ella tiene la capacidad de decidir por sí misma, aunque doloroso, es un acto de valentía. En este capítulo, Constance da otro paso hacia su metamorfosis. Es un proceso lento, sí, pero cada decisión, cada pensamiento, la va acercando más a la mujer que siempre ha querido ser. Cada decisión que tomaba, cada pensamiento que procesaba, la hacía sentir más libre. No estaba dispuesta a dejar que el miedo y la duda gobernaran su vida. Ahora, el futuro no le parecía algo temible, sino una posibilidad de construir una vida propia. Al final de este capítulo, Constance ya no duda de que el cambio es inevitable, y aunque teme lo que pueda traer el futuro, está decidida a abrazarlo. El cambio ya no es algo que deba evitarse, sino algo que debe ser aceptado como parte del proceso vital de crecimiento personal. La transformación, tanto interna como externa, está en marcha, y Constance está lista para enfrentarse a ella con todo lo que tiene. Capítulo 13. La ruptura y la liberación. En este capítulo, el camino de Constance hacia la emancipación personal se intensifica. La presión interna, la constante lucha entre el amor y las expectativas sociales, y la relación insostenible con Sir Clifford alcanzan su punto de ruptura. Este es un momento crítico en la vida de Constance, donde la libertad que tanto anhela comienza a manifestarse, pero no sin enfrentar grandes sacrificios. La vida con Sir Clifford, aunque llena de promesas y aspiraciones, había dejado de ser un refugio. Cada día, los silencios eran más largos y las conversaciones más vacías. El amor que una vez había crecido entre ellos ahora se había transformado en una sombra, una tenue reminiscencia de lo que alguna vez fue. En cada momento, Constance se sentía más ajena a la casa, a los muebles, a las paredes que parecían atraparla en una vida que ya no podía vivir. Constance, ahora más consciente de su propia desilusión, sabe que el tiempo ha llegado para hacer un cambio radical. Sir Clifford sigue atrapado en sus propios dilemas personales. Obsesionado con su trabajo literario y la idea de una sociedad que lo exalta a pesar de su estado físico. Él no ve la necesidad de un cambio, y esto crea un abismo aún mayor entre ellos. Mientras tanto, Constance se da cuenta de que ha estado viviendo en una prisión invisible, un lugar donde la dependencia emocional y las limitaciones sociales la han mantenido cautiva. ¿Por cuánto tiempo más podía seguir viviendo de esa forma? ¿De qué servían todas las riquezas, los estudios, los libros y los elogios, si no había vida, si no había amor?
Sir Clifford, aunque nunca lo dijera en voz alta, ya no la veía. No la veía como mujer, ni como compañera. Solo la veía como un accesorio, un objeto más en su vida. La había convertido en una sombra, una figura muda en su propio escenario. La relación con Sir Clifford se ha convertido en una especie de cáscara vacía, sin contenido emocional ni propósito común. La distancia entre ellos ha dejado de ser solo emocional, convirtiéndose en una barrera física. Sir Clifford, ensimismado en su propio mundo, no percibe la transformación interna de Constance, ni la lucha que ella libra en su interior por escapar de una vida que ya no tiene sentido para ella. Las horas compartidas con Sir Clifford ya no eran horas vividas. Eran solo momentos que pasaban sin que nada cambiara, sin que nada avanzara. Constance observaba cómo él se sumía más en su propia mente, cómo su cuerpo permanecía más quieto, mientras el suyo se rebelaba contra la inercia de una vida que ya no podía soportar. Es en este punto que la relación con Meles, aunque marcada por la tensión de las circunstancias, comienza a ganar fuerza. Constance busca en él la posibilidad de una conexión genuina, algo que Sir Clifford no ha podido ofrecerle en mucho tiempo. El deseo entre ellos, aunque palpable, es solo una parte de una relación más profunda que nace a través de la comunicación no verbal, de los momentos de quietud compartida, de la comprensión mutua que no necesita palabras. Meles no hablaba mucho, pero en su silencio había algo que Constance comenzaba a entender. Había una verdad en su presencia, una verdad sin adornos, que era lo que ella más necesitaba en ese momento. Ya no se trataba de una pasión desenfrenada, sino de algo más profundo. Algo que solo se revelaba en la quietud, en el simple acto de estar juntos. Pero Constance también es consciente de las barreras que se interponen entre ella y Meles. Las diferencias de clase, las expectativas sociales y la vida que ella ha construido a lo largo de los años pesan sobre sus hombros. A pesar de que su conexión con él se vuelve más intensa, ella sabe que cualquier relación con Meles nunca será sencilla ni libre de obstáculos. No obstante, el deseo de liberarse de las ataduras de su vida pasada se vuelve más fuerte, y Constance está dispuesta a enfrentar las consecuencias de su decisión. Constance se encontraba dividida. Su corazón latía por Meles, pero su mente le recordaba constantemente la brecha que existía entre ellos. Las convenciones sociales, las expectativas de su familia, su matrimonio con Sir Clifford, todo eso parecía pesarle como una carga invisible. Pero, al mismo tiempo, sabía que la única forma de encontrar paz, la única manera de ser libre, era arriesgarse a romper con todo. Es en este contexto que Constance toma una decisión. La ruptura con Sir Clifford ya no es solo una opción, es una necesidad. La voz interior que la ha guiado hasta este punto, esa voz que le ha hablado de su necesidad de autenticidad y libertad, le dice que ha llegado el momento de liberarse. Es una decisión dolorosa, pero inevitable. La vida que ha llevado hasta ahora ya no es suya. El sacrificio de su matrimonio con Sir Clifford es solo el primer paso hacia la vida que realmente desea vivir. La decisión fue más fácil de lo que Constance había imaginado. Sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo. Sabía que no podía seguir siendo una figura vacía en la vida de Sir Clifford. La ruptura no era solo un acto de liberación de él, sino de liberación de sí misma. Constance quería ser libre, y para eso, tenía que romper con todo lo que la ataba. La ruptura con Sir Clifford es un momento crucial en el desarrollo de Constance. Aunque se siente culpable por el daño que pueda causarle, sabe que este acto es esencial para su propio bienestar. La mujer que alguna vez fue sumisa y dependiente está emergiendo con una fuerza nueva, dispuesta a tomar las riendas de su propio destino, aunque esto signifique enfrentar el rechazo y la desaprobación de quienes la rodean. Constance se levantó esa mañana con una sensación de determinación. No sabía qué depararía el futuro, pero una cosa estaba clara, ya no sería la mujer que había sido antes. Estaba lista para afrontar lo que viniera, lista para vivir una vida que solo ella podía elegir. Este es un momento de profundo cambio y de liberación. Constance ya no tiene miedo de la incertidumbre, ya no tiene miedo de lo que la vida pueda traer. A través de esta ruptura, ella finalmente se enfrenta a la posibilidad de una vida que le pertenezca, una vida en la que pueda ser verdaderamente ella misma, sin las ataduras de un pasado que ya no tiene sentido. La ruptura con Sir Clifford es la primera de muchas decisiones que marcarán su camino hacia la libertad. Capítulo 14. El despertar hacia la libertad. El capítulo 14 marca un punto de inflexión en la historia de Constance,
una mujer que ya no puede seguir viviendo de las expectativas impuestas por otros, especialmente por su esposo, Sir Clifford. Al romper con la vida que conocía, Constance comienza a comprender lo que verdaderamente significa ser libre, aunque esta libertad no venga sin un costo. Su relación con Meles, un hombre que representa todo lo que ella desea fuera de la estructura rígida de su mundo, continúa creciendo, pero no de una forma fácil ni sin obstáculos. El viento soplaba libremente sobre el campo, un susurro de algo primordial, algo que Constance había olvidado durante demasiado tiempo. Cada vez que salía al aire libre, sentía que respiraba por primera vez en años. Había algo liberador en caminar por el campo, en sentir la tierra bajo sus pies, en no tener que preocuparse por las apariencias ni las expectativas ajenas. Constance ya no está dispuesta a seguir sacrificando su propia identidad por el bienestar de su esposo. Su vida con Sir Clifford, aunque alimentada por sus propios ideales y su pasión por la literatura, se ha convertido en una prisión. La liberación emocional que experimenta al separarse de él es solo el comienzo. Ahora, el reto es cómo navegar por las aguas de la libertad personal, las relaciones complicadas y la vida en una sociedad que no acepta fácilmente los cambios de estatus y rol. Sir Clifford la había condenado a una vida sin alma, a una existencia que nunca fue completamente suya. ¿Cómo había llegado a aceptar su vida tan vacía? Ahora, mientras observaba las vastas tierras de la finca, entendía que había pasado demasiado tiempo buscando su lugar dentro de los límites de un amor que ya no existía, dentro de un matrimonio que nunca la había permitido ser quien realmente era. A lo largo de este capítulo, el conflicto interno de Constance se intensifica. Aunque se ha liberado de las ataduras de su matrimonio, la sociedad y sus propias creencias sobre lo que es correcto siguen persiguiéndola. La constante presencia de los prejuicios, las críticas sociales y las expectativas morales pesan sobre su conciencia. Sin embargo, la necesidad de seguir adelante, de encontrar una verdad que solo ella pueda definir, es lo que la empuja a continuar con su viaje hacia la libertad. Se sentaba junto al fuego, en la tranquila quietud de la casa vacía, y reflexionaba sobre lo que significaba realmente ser libre. La libertad no era solo la ausencia de ataduras, sino la capacidad de actuar según lo que uno deseaba, de escuchar sus propios pensamientos, de dar forma a su vida sin depender de las opiniones de los demás. Y era precisamente eso lo que ella había estado buscando siempre, lo que había buscado incluso en su relación con Sir Clifford, aunque no lo supiera en ese entonces. La relación con Meles, aunque prometedora, sigue siendo una cuestión compleja. La diferencia de clase social, la relación pasiva-agresiva que se ha ido formando con Sir Clifford, y las expectativas de la sociedad sobre lo que es aceptable para una mujer de su posición, son las fuerzas que ponen a prueba a Constance. Sin embargo, mientras más avanza en su viaje hacia la libertad, más clara se vuelve la idea de que su relación con Meles es una forma de liberación que ni siquiera ella misma había anticipado. Meles representaba algo que Constance nunca había tenido: la autenticidad, la honestidad de alguien que no se disculpaba por su manera de ser, alguien que, aunque imperfecto, vivía de acuerdo con sus propios principios. Y a través de su relación con él, Constance comenzaba a descubrir qué significaba ser verdaderamente honesta consigo misma. Pero esta libertad no es un camino sencillo. A medida que la relación con Meles crece, también lo hacen las dificultades. La sociedad continúa observando a Constance, esperando que se ajuste a sus expectativas. Aunque ella siente que se está liberando, aún enfrenta la dura realidad de que vivir fuera de las convenciones puede ser mucho más desafiante de lo que había imaginado. Las consecuencias de sus decisiones todavía la acechan, pero algo dentro de ella le dice que no puede volver atrás. ¿Por qué se sentía tan culpable, tan vulnerable? ¿Por qué sentía que sus decisiones siempre estaban siendo juzgadas, incluso cuando solo buscaba ser ella misma? Cada paso hacia adelante parecía empujarla más lejos de las personas que había amado, pero al mismo tiempo, la acercaba más a lo que realmente quería ser. Este capítulo también se profundiza en la introspección de Constance. Aunque ha dejado atrás la vida con Sir Clifford, la transformación interna que experimenta es más compleja de lo que parece. Constance se enfrenta a los recuerdos de su vida anterior, a los sacrificios que hizo por los demás, a la mujer que fue, y a la mujer que está aprendiendo a ser. Es un proceso de despojarse de las expectativas sociales y de liberarse de las cadenas invisibles que la sociedad ha colocado sobre ella durante tanto tiempo. Constance comenzaba a comprender lo que realmente significaba ser libre, no solo vivir sin restricciones externas,
sino ser capaz de decir lo que pensaba, de hacer lo que deseaba, sin miedo a las consecuencias. Su vida ya no pertenecía a nadie más, no estaba al servicio de un esposo, ni de una sociedad que no comprendía su dolor. Estaba lista para vivir por sí misma. La escena final de este capítulo refleja el despertar emocional de Constance, quien ahora ve el mundo de una manera diferente. La lucha por la libertad se ha intensificado, pero también lo ha hecho su capacidad de entender y aceptar su deseo de independencia. En esta etapa de su vida, Constance ya no teme al futuro. Sabe que el camino será difícil, pero está decidida a recorrerlo. La libertad no era un destino, era un camino que se caminaba con valentía, un camino que Constance ahora estaba lista para recorrer sin mirar atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en su vida, no sentía miedo de lo que pudiera venir. Estaba preparada para enfrentarlo, sola o acompañada, y para descubrir quién era realmente en este nuevo capítulo de su vida. Este capítulo marca el inicio de una nueva etapa para Constance, en la que se enfrenta al mundo no con las cadenas del pasado, sino con la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. A través de la lucha por su libertad, ella comienza a encontrar su verdadera identidad y el propósito de su vida. Capítulo 15. El final de un viaje y el inicio de una nueva vida. El capítulo final de El amante de Lady Chatterley es un testimonio de la transformación completa de Constance. A través de todo lo que ha experimentado, desde la opresión emocional y física en su matrimonio con Sir Clifford hasta la liberación y el despertar que ha encontrado en su relación con Meles, Constance ha llegado a un lugar de profunda introspección y de reconciliación con su propio ser. Es un final, pero también un comienzo. A lo largo de este capítulo, se revelan las conclusiones y las nuevas posibilidades que surgen para ella. Constance caminaba por la finca, sus pasos seguros y decididos. Había algo profundamente renovador en ella, algo que había cambiado permanentemente. Había conocido el sufrimiento, la soledad y la desesperación, pero también había conocido la verdadera libertad, la libertad que se experimenta cuando uno es capaz de ser fiel a sí mismo. Mientras avanzaba, sabía que no podía mirar atrás. Este final no es el de una mujer que se somete a las circunstancias, sino el de una mujer que ha tomado las riendas de su vida y ha decidido ser dueña de su destino. La relación con Meles, a pesar de las dificultades, sigue siendo la fuerza que la impulsa hacia adelante. El amor entre ellos, aunque no es perfecto ni está exento de complicaciones, representa la posibilidad de una vida auténtica, libre de las ataduras sociales y las expectativas ajenas. Meles era ahora el reflejo de lo que Constance había estado buscando toda su vida. Él no era un hombre perfecto, pero era genuino, honesto, y compartía con ella una visión de la vida que trascendía la superficialidad del mundo en el que había vivido. A su lado, Constance se sentía completa, no porque dependiera de él, sino porque finalmente entendía que su libertad y felicidad no dependían de nadie más que de ella misma. A través de este capítulo, D.H. Lawrence ilustra cómo Constance ha logrado encontrar la paz interior al aceptar la complejidad de su vida y de sus relaciones. Ya no está buscando la validación externa ni las expectativas de un mundo que la había condenado a ser alguien que no quería ser. Ella ahora se ha liberado de las expectativas que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. El amor que había encontrado en Meles no era un escape, sino una forma de vivir plenamente. Había aprendido a amarse a sí misma, a aceptar su propio deseo y a rechazar la opresión que la había atormentado por años. No importaba lo que el mundo pensara de ella, lo que importaba era lo que ella pensaba de sí misma. Sin embargo, este capítulo también es una reflexión sobre las consecuencias de la libertad y el amor. Aunque Constance ha alcanzado una nueva forma de ser, no está exenta de los desafíos que vienen con la ruptura de las normas sociales. La relación con Meles sigue siendo una fuente de conflicto y duda, tanto para ellos como para la sociedad que los observa. Aunque ella ha elegido un camino de autoaceptación, sigue enfrentando el juicio de aquellos que no comprenden sus decisiones. La mirada de los demás, los susurros y las críticas, aún seguían pesando sobre ella. Pero Constance ya no sentía el mismo peso. Sabía que su vida, su camino, no dependía de lo que los demás pensaran. Había encontrado su propio propósito, su propio sentido de ser. Y eso, por encima de todo, era lo que la hacía feliz. La conclusión de este capítulo es, por lo tanto, un acto de valentía y de aceptación. Constance no solo ha encontrado el amor, sino que ha descubierto lo que significa ser auténticamente libre. A lo largo de la novela,
Ha transitado un proceso de autodescubrimiento que la ha llevado a romper con las normas impuestas, a desafiar el sistema que la oprimía y a crear su propio destino. A través de Meles, y de su relación con él, Constance ha encontrado una forma de vida más auténtica y genuina. Al final, lo único que importaba era que Constance había encontrado la paz, y lo había hecho a su manera. No había sido fácil, ni rápido, ni aceptado por todos, pero había valido la pena. En este momento, mientras miraba hacia el futuro, ya no sentía miedo. Era libre, por fin, para vivir como ella misma, para amar como ella misma, para ser quien era. Este capítulo cierra la novela con una sensación de cierre pero también de esperanza. Constance ha atravesado una transformación profunda, y el futuro ya no parece tan incierto. La historia del amante de Lady Chatterley no solo es la de una mujer que busca el amor físico, sino la de una mujer que busca la autolibertad, la independencia y la paz interior. A pesar de los obstáculos, ella ha encontrado su lugar en el mundo, un lugar que no le pertenece a nadie más que a ella misma. Era el principio de una nueva vida. No sería fácil, pero Constance ya no temía lo que vendría. Lo enfrentaría con la misma determinación que la había llevado hasta este punto. Por fin, había alcanzado la libertad que había deseado tanto tiempo. Este capítulo, y la novela en general, nos recuerda que la lucha por la libertad y la autenticidad es personal, desafiante, pero posible. El camino no es sencillo ni claro, pero, como Constance demuestra, la verdadera libertad solo se logra cuando uno se atreve a vivir según sus propios términos, sin temor al juicio ni a las consecuencias de las convenciones sociales. Y así llegamos al final de nuestra exploración de El amante de Lady Chatterley. Un viaje lleno de pasión, autodescubrimiento y una profunda lucha por la libertad personal, que nos muestra los complejos caminos hacia la autenticidad. Constance, al igual que muchos de nosotros, atraviesa el dolor, la pérdida y la superación para finalmente encontrar un espacio donde pueda ser completamente ella misma, libre de las ataduras del juicio ajeno. A lo largo de los capítulos, hemos sido testigos de cómo la vida de Constance se transforma a través de su relación con Meles, su deseo de libertad y su crecimiento personal. Una historia poderosa que no solo nos habla del amor, sino también de la valentía que se necesita para vivir de manera auténtica y fiel a uno mismo. Si te ha gustado este viaje literario, te invito a que te suscribas al canal Audio Mentores. Si aún no lo has hecho, no olvides darle like al vídeo, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en futuras lecturas de obras tan profundas y conmovedoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a seguir trayéndote más clásicos literarios, relatos que inspiran, transforman y abren la mente a nuevas posibilidades. Nos gustaría saber qué piensas sobre El amante de Lady Chatterley y su exploración del amor, la libertad y la autodefinición. ¿Qué te ha dejado este relato? ¿Te has sentido identificado con alguna de las experiencias de los personajes? No olvides dejarnos tus comentarios abajo y compartir este contenido con otros amantes de la literatura. Recuerda que cada apoyo, cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue explorando, sigue creciendo y sigue amando la lectura. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.